Seguimos en un día de chubascos en Galicia, en el Cantábrico y en los Montes de León, las temperaturas prácticamente igual y bancos enormes de niebla, por ejemplo en la capital de la todavía España, pero vamos, es que no se ve un patinete. Bueno, ayer empezaron a detener monstruos del patinete, no sé cuántas docenas de detenciones hubo, por fin los municipales haciendo cosas útiles, pero hoy es que no se ve nada, está como España. Bueno, las temperaturas prácticamente idénticas ayer. 17 de máxima en Madrid, la máxima nacional otra vez Santa Cruz de Tenerife, el bochorno, que lo veremos hoy, junto a Murcia, 29 grados, y la mínima otra vez Teruel, 5 grados, hoy con Cuenca. Bueno, ayer asistimos a una sesión pues muy típica de la Segunda República. Ayer en la sesión de las Cortes fue pues como del año 36, es decir, un preludio de guerra civil. La ventaja que tenemos ahora es que no hay dos bandos armados, porque hasta donde yo sé, el ejército, la policía y la Guardia Civil están del lado de España y no de los enemigos de España. Pero el presidente del gobierno no. Ayer a última hora, y como nadie sabe catalán ya, ni Rufián sabe catalán, pero a última hora, que fue cerca de las 10, cuando habla Míriam Nogueras. Yo lo iba siguiendo, porque tengo que echarme en mi siesta, luego lo veo todo, pero después de descansar, para estar por la mañana fresco y con ganas de pelea. Veo que hay una tipa, la Míriam Nogueras, que la traduce muy mal, que la traductora no sigue lo que dice, pero que lo que dice es: usted no tiene palabra, le dice a Sánchez. Usted solo se mueve por el poder. A usted le da igual una cosa que la otra. Pero hizo lo contrario hace unos años. Ahora, para impedir un gobierno del PP, necesita los votos de Junts. Pero usted ha firmado con nosotros una cosa y no la ha dicho en público. Es decir, hay más cosas firmadas. Y usted tiene que decir el reconocimiento de la nación catalana y de la autodeterminación. Un pacto entre dos naciones. Hizo un buen discurso de una pirada. Los separatistas son racistas locos, pero la locura puede ser coherente, y el discurso fue casi brillante, mucho más duro que el de Feijóo y casi que el de Abascal, porque fue absolutamente personal. Usted no tiene palabra. Esto para empezar, y estos son los que hoy se supone que lo van a investir presidente, los golpistas catalanes, que reveló, veremos lo que revela hoy el partido de la ETA, reveló acuerdos que no nos han contado. Y esto es una cuestión absolutamente fundamental. Porque luego salió, dice, diga aquí lo que ha firmado con nosotros. Y por supuesto no lo dijo. Porque antes había dicho que la amnistía es para mejorar la unidad de España. Y claro, a un separatista dice, no, encima recochineo. Pero fue exactamente así. Y por Dios bendito, o sea, si ya imponen el pinganillo, esto demuestra lo malo que es el pinganillo. Los ciudadanos españoles no se enteraron, porque la traductora tampoco se enteró, y además ya anunciaron que no podían garantizar los traductores la veracidad de lo que dicen, porque en la política hay cosas que se dicen, otras que se sugieren, otras que hacen referencia a otros asuntos, que mientras traduces no puedes ir aclarando, en el caso de que las sepas, que ayer no era el caso. Ayer en las Cortes no se oyó, en español, que es como hay que hablar en las Cortes españolas, no se oyó lo que le dijo la que hace presidente hoy, vamos, el partido, la banda de los Pujol. No se oyó, no se tradujo. Lo que se tradujo tarde y mal, y de una manera incompleta. Es decir, los españoles se ven privados por la manía esta del pinganillo y por ese ser maléfico, siniestro, instalado ahí a modo de una Magdalena pasada, encima de las Cortes, que es la Armengol P. Fue vergonzoso el comportamiento de la presidenta del Congreso, vamos. O sea, pero ni en los peores tiempos de Podemos vemos una escoria sectaria de ese nivel. Pero bueno, hoy se reanuda
hoy hablará la ETA y vamos a ver si revela lo que ayer, en un gran discurso, el de Feijóo, habló de los pactos encapuchados. Eso lo veremos hoy, Daniel. Efectivamente, y además dentro de muy poco, en poco más de media hora, se retoma el pleno de investidura con la intervención de los proetarras de Bildu, único aliado de Sánchez que no ha desvelado su acuerdo con el PSOE. A mediodía, Sánchez resultará reelegido presidente gracias a su alianza con unos socios que ya amenazan con retirarle el apoyo si no cumple con lo pactado, amnistía y referéndum, tal y como le recordó Míriam Nogueras, y Sánchez reconoció implícitamente después. ¿Está usted dispuesto a abordar el tema catalán de manera directa, tal y como establece el acuerdo que han firmado? Yo, señoría, me reafirmo en el compromiso de aprovechar esta oportunidad histórica para caminar, avanzar y resolver este conflicto político. Nada más y muchas gracias. Y señor Sánchez, ve aquí a Albert Rivera, ve aquí a Inés Arrimadas. ¿Los ve? No, ¿verdad? No se la juegue, créame. Por supuesto que este golpe lo disfrazarán con ropajes de legalidad. Tampoco inventan nada nuevo. De la misma manera, con apariencias de legalidad, llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Maduro o Hitler. Señora Abascal, le pido que retire las palabras de golpe de Estado, porque si no, en función de mis competencias, las retiraré yo. Ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso. En una dictadura, señorías de la derecha y de la extrema derecha, los opositores no están aquí sentados, están en la cárcel. Esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política. Repito, corrupción política. Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre. Si algo ha dejado claro la derecha reaccionaria es que no se va a detener. Y por eso en este debate, señorías, estamos eligiendo algo muy importante. O bien alzamos un muro de estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional, o bien le damos salvoconducto. Nos hemos comido el muro. Esto ya empieza la censura aérea. Ya han puesto a sus pillarejos. Dijo que iba a levantar un muro, exactamente, es el muro de Berlín. El grupo de Puebla, al que pertenece el PSOE, al que pertenece Podemos, Sumemos, votemos, vomitemos, robemos y hagamos el ridículo, como ayer. Ayer Irene Montero casi llora de emoción cuando Feijóo se choteaba de ella. Y lloraba. Se le humedecían los ojos. Estaba hasta mona. O sea, como en aquellos tiempos. Cuando dijo, pero bueno, la mejor ministra de la historia de Igualdad, y la van a echar del gobierno. Y ella hacía así, asentía, ruborosa, llorosa, pero lloraba de emoción, no se daba cuenta de que estaba burlando de ella y de su jefe. Exactamente el muro, exactamente el muro. El muro de Berlín lo erige la izquierda comunista para impedir que huyan los suyos, como el PSOE, que tiene el muro dentro ya. No huye, no habrá hoy ni un diputado decente del PSOE, después de oír a Míriam Nogueras chulear al presidente, hacerle decir que firmó el reconocimiento de Cataluña como nación y el referéndum de independencia, no digan autodeterminación, eso es en las colonias. Más bien ahora, más que nunca, España es una colonia de Cataluña. O sea, en España no puede haber autodeterminación, puede haber golpe de Estado y secesión, pero autodeterminación no. Nunca ha sido Cataluña una colonia de España, al revés. Y ahora más que nunca. Pero ¿no habrá un solo diputado decente del PSOE? ¿No habrá uno? No lo hay. No lo hay. Y si lo hubiera, como en el muro de Berlín, le dispararían por la espalda. Pero ese muro se dijo que lo erigían para proteger el paraíso socialista de los obreros occidentales, capitalistas, esclavos del capital y del sueldo, que querían invadir la Alemania Oriental por lo bien que se vivía. Este fue el argumento, el mismo de ahora. Es un muro comunista. Este es un dictador comunista. Esto es una dictadura comunista. La fórmula es la misma que la de Venezuela. No le digan fascista, díganle comunista, que es lo que es.
Dice, bueno, pero este no se sabe lo que es, tampoco se sabía de Fidel Castro, pero hizo lo que hizo. Tampoco de Chávez. ¿Era fascista o comunista? No, hizo un régimen comunista. ¿Quiénes son sus aliados? Ayer empezó con un acto antisemita, diciendo que va a reconocer el Estado palestino. Pero vamos a ver, mamarrachos, si el Estado palestino lo funda la ONU al mismo tiempo que el Estado de Israel. Si el problema es que los palestinos, como mano de obra criminal de los países árabes, quieren masacrar a los judíos, terminar lo que dejó Hitler a mitad, que lo dicen abiertamente. El otro día el Parlamento de Teherán. ¿Sabes? Que este gobierno está con Hamás. Este gobierno está con Maduro. Este gobierno está con Petro. Y Petro con este gobierno. Este gobierno está con Boric. Este gobierno está con Massa y los Kirchner. Es un régimen comunista. Dice Yolanda Díaz, en la oposición a una dictadura está en la cárcel. Bueno, pues en tiempos de Franco tú no estabas en la cárcel, ¿verdad, querida? Y era un poco de dictadura. Pero claro, al lado de la tuya es la de Fidel Castro, que tienes el carné de comunista, que después de 100 millones de muertos no tiene perdón de Dios. Eso sí, habla de su filla, la que ha descubierto el horizonte. Dice que en Madrid no hay horizonte. Y lo escribe sin H. En fin. Bueno, vamos a ver. Rubén Fernández, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, hay noticias de que alguien quiera saltar el muro de Berlín, mal llamado de Pedrín hoy por gustos, porque es tan grave como el de Berlín, o todos los socialistas votarán unánimemente en loor del candidato. Pues sí, todos los socialistas van a votar en bloque, dicen que saltarse la disciplina de voto es transfugismo y ahora el foco vuelve a estar de nuevo puesto en Junts porque ayer, aseguraron que no les gustaba el discurso de Pedro Sánchez, lo dijeron desde primera hora y esto se lo reenviaron al Partido Socialista y formaron un cierto gabinete de crisis. Santos Cerdán fue a reunirse con la portavoz parlamentaria Miriam Nogueras, que le expresó que el discurso le parecía poco valiente, algo que luego volvió a repetir en la tribuna del Congreso de los Diputados. Y ahí es cuando vimos una de las imágenes más interesantes de la jornada, un Pedro Sánchez totalmente sumiso, leyendo de manera textual todo lo que le habían escrito y sin salirse ni un milímetro de lo que le habían escrito ante Junts para evitar cualquier tipo de malestar en la formación de Puigdemont. Y viste, perdona Rubén, ¿viste cómo le cambió la cara? De pronto se le adelgazó, la cara de amianto, se le adelgazó, se puso pálido, tirando a verde, como diciendo que no me votan, que no me votan, que no me votan. Porque lo absurdo es que después del discurso de Miriam Nogueras, sin duda el más insultante de los que se produjeron ayer contra Sánchez, lo lógico era no votarlo. Sí, que no le votan, y es que en Junts han dejado caer que igual hoy podría haber sorpresas. En el PSOE lo que nos dicen, incluso entre el círculo que ha estado en contacto con Miriam Nogueras, es que no va a haber sorpresas y que la investidura sale adelante, pero lo cierto es que ayer la imagen de Pedro Sánchez era de cierto nerviosismo. También la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hizo un receso que dijo que era de 5 minutos, al final fue más, y ahí es cuando vimos entrar a Santos Cerdán en el hemiciclo para hablar con la vicesecretaria general del Partido Socialista, con María Jesús Montero, que se echaba las manos a la cabeza en alguna ocasión, y sabemos que Santos Cerdán venía de esa reunión, así que lo que estamos viendo es un gobierno, adelantó lo que va a ser la legislatura, un gobierno chantajeado desde el minuto cero y con nervios, y no sabemos si una cierta teatralización por parte de Junts, que sigue batallando con Esquerra, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Cataluña. Yo lo vi, hay un problema además, la traducción fue muy mala. Si uno no sabía catalán, se perdió la mitad de lo que dijo Miriam Nogueras, que fueron amenazas y datos muy concretos. Él ha firmado con ellos el reconocimiento de la nación catalana y del referéndum, no de autodeterminación, sino de secesión. Y eso lo ha firmado, y lo dijo y lo repitió 3 veces. Usted no tiene palabra, usted solo le mueve el poder, usted tiene los votos de Junts para evitar un gobierno del PP, únicamente para eso quiere los votos de Junts. Y añadió un detalle: 4 años como estos no nos sirven de nada. O sea, usted tiene que decir en público lo que ha firmado en privado. Y luego lo que dijo es, por supuesto, andaré el camino de no sé qué, pero tampoco concretó
porque era lo contrario de lo que había hecho en su discurso. Claro, hay un momento en el que él dice que es que la amnistía mejorará la unidad de España. Claro, esto a un separatista es que esto le rompe el hígado en fin. Bueno, a ver, Maite Loureiro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. ¿Alguien tiene alguna explicación por la cual saca lo del Senado, además fuera de la ley? El Senado tiene que tramitar lo que venga del Congreso, votar en contra, si quiere, y devolverlo al Congreso. ¿A qué vino eso de que rompían todos los acuerdos con el PP? Bueno, yo creo que era como una advertencia un poco desesperada, ¿no? En el partido de Santiago Abascal llevan varios días reclamando al Partido Popular precisamente eso, que dado que el Congreso, según lo que ellos afirman, está prevaricando al dar cabida a una ley inconstitucional como la ley de amnistía, el Senado no puede entrar en ese mismo juego y, por tanto, lo que debería intentar es ni siquiera darle trámite, no estudiarla. Y de alguna manera también explicaban que una de las posibilidades es reclamar un informe al letrado de la Cámara Alta para, de esa manera, si efectivamente la declara inconstitucional, letrado, por cierto, de la Cámara Alta diferente al del Congreso. Pero, claro, pero hay una cuestión de fondo, es que eso es ilegal. Es cargarse el poder legislativo. Sí, el reglamento no lo permite, efectivamente. Claro que el reglamento no lo permite. Pero yo no entiendo quién hay. Es que, claro, se nota que no está ni Iván Espinosa, ni está Macarena Olona, ni el equipo que había en aquel tiempo. Porque está cansada. Y dice, bueno, como tú te cargas el Poder Judicial, yo me voy a cargar el Legislativo, para que quede solo el Ejecutivo y todo sea más claro. Yo es que cuando no me lo podía creer, dice, bueno, entonces romperemos con ustedes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Gobiernos de izquierdas? Bueno, en el Partido Popular, efectivamente, como estás deslizando, no se lo tomaban demasiado esa advertencia como algo firme, digamos, sino más bien fruto de la desesperación, decían, un poco de la formación al ver que realmente lo que ocurre en los gobiernos como estos, digamos con dos partidos políticos, es que el grande se acaba comiendo al pequeño y que ante esa tesitura pues necesitan también algún tipo de impulso de cara a los suyos, de relato, podríamos decir, ¿no? Que ahora ese término es tan en uso, para reivindicarse ante su electorado, viendo que bueno, pues que ahora mismo no están en buena situación. Es decir, que en el PP rebajaban un poco esta cuestión. Pero... y vi que elogiaba además, él le contestó con un elogio al patriotismo, de mucho más que Sánchez, de Abascal, tiene más sentido del Estado que usted, tal y cual, en lugar de enfadarse. Pero a mí lo que me chocó, la segunda cuestión, porque la primera parte del discurso de Santiago Abascal fue soberbia, pero soberbia. O sea, por eso ya a partir de la pelea con Armengol yo creo que se descentró y era más flojo la segunda parte, como suele pasar con los discursos de Abascal, pero el comienzo fue extraordinario. Y luego va y se va. Pero si eso le permitía contestarle a Sánchez, cuando Sánchez no tenía más remedio que contestarle a él. Sí, hemos visto en otras ocasiones, en quizá demasiadas, ¿no?, que Vox abandona el Congreso de los Diputados. En algún momento incluso podría tener algún tipo de justificación, ¿no?, ante el malestar generado o algún tipo de choque que se haya podido producir. Pero bueno, en este caso, como decías, la verdad es que es difícil de explicar, ¿no?, porque es precisamente el Congreso de los Diputados el que se está utilizando por parte del Gobierno como justificación, ¿no?, esa supuesta mayoría para dar el golpe de Estado, ¿no? O Pero sea, sobre todo es que para una vez que tiene a su lado el reglamento, que obliga a Sánchez a contestarle y a él replicarle a Sánchez, hombre, aprovéchalo, pero si además estaba ganando a Abascal. El discurso de Sánchez es el peor que ha hecho cualquier candidato a la presidencia del gobierno nunca. Fue una porquería, fue un mitin contra la oposición y además la primera parte del discurso de Abascal la podía haber repetido contra Sánchez en la cara, que siempre es un poco más, como se vio luego en lo de Feijóo. Yo es que no... Y luego además que se fueron a la calle. Sí, pero... a los manifestantes, que eran, por cierto, muy pocos ayer, ¿eh? Sí, había 50. Se vio, sí, efectivamente. Unos 100 abajo y otros 50 arriba, 150 más o menos podremos decir en total. Hoy las medidas de seguridad, por cierto, aquí en el Congreso se han rebajado mucho. Bueno, es verdad que sigue habiendo vallas, hay menos lecheras, hay menos policía, porque, bueno, a ver, la imagen de ayer es que quedó muchos más agentes, muchos más policías que manifestantes. Bueno, cuando empieza la sesión no llegaban a 50 los manifestantes para 1.400 antidisturbios y 2.000 policías más. Pero sí, lo asombroso es irte con los manifestantes cuando puedes hablar en la tribuna, cuando tenías además espacio para hablar y estabas ganando, porque el discurso de Abascal fue,
Ya digo, sobre todo la primera parte, buenísimo. Chico, quédate, ¿eh? Yo es que de verdad no lo entiendo a este muchacho. No lo entiendo. Y luego que se renunció a una imagen que cabía esa posibilidad, porque la hemos visto en otras ocasiones, de Pedro Sánchez no queriendo ni siquiera responder a Santiago Abascal. Mejor o hubiera por sido, encima, pero aún así él entonces podía responder, decir, callas, como cobarde, traidor, lo que le quisiera decir. Si ya se había peleado con Armengol, o Armengolpe, o sea, ya se había peleado, pues ya lo peor ya había pasado, solo podía ganar. Yo no entiendo, se ofusca, o sea, no... Por último, simplemente que se perdieron, yo creo que el momento clave, que como estabais repasando ahora tú y Rubén, de Junts, ¿no? Que claro. Yo creo que un helor frío recorrió el Congreso al constatar hasta qué punto Pedro Sánchez está en manos de Míriam Nogueras. Yo creo que hasta ese momento del discurso no se había tomado ni conciencia por los propios diputados que salían del Congreso, especialmente en el PP, pues incluso sorprendidos, ¿no? De hasta qué punto está dispuesto Pedro Sánchez a humillarse, a humillar a la nación para además, simplemente seguir en el poder. A mí que me pareció un buen discurso de una loca, pero una loca como son todos los separatistas, que están locos pero a veces ganan. Pero un gran discurso y que empezó insultando a Sánchez como ninguno, pero ni Abascal ni Feijóo. Usted no tiene palabra, para empezar. Usted solo se mueve por el poder. Usted lo que quiere es impedir un gobierno del PP con los votos de Junts. Muy bien, pues ahora usted tiene que cumplir lo que firmó con nosotros, que no sabemos todo lo que ha firmado. En fin, lo iremos viendo porque falta el pacto encapuchado, como dijo ayer muy bien Feijóo, que es el partido de la ETA, que le toca hablar hoy. O sea que... ¿Y se sabe algo, por cierto, del voto canario? En principio se mantiene, ya anunciaron su voto. Es verdad que ayer el rostro de la diputada pues delataba que no estaba especialmente quizá cómoda, ¿no?, por lo que estaba ocurriendo en la sesión de al final sumar el voto, pero de momento no se tiene constancia de que vayan a en ningún momento echarse para atrás. Otra cosa es la ley de amnistía, pero en principio en la investidura se mantiene el voto. Bueno, pues lo iremos viendo. Muchas gracias, Rubén y Maite. Bueno, hasta aquí la parte inteligente. Ahora a la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Porque aquí... Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Mira, hablabas hace un momento del muro de Berlín y eso me ha hecho recordar una excelente película de Wolfgang Becker, alemana, Goodbye Lenin, sí, en la que dos hijos piadosos tratan de ocultar a su madre militante comunista la caída del muro y sostenían que su función era la de impedir la huida en masa de los berlineses occidentales hacia el sector oriental. Exactamente. Atraídos por la incontestable superioridad de nuestro nivel de vida. Bueno, ¿qué es lo que dijo ayer vamos a hacer un muro de tolerancia, dijo, y de aquí no sale nadie, porque lo mato por la espalda, como en el muro, y los de enfrente se van a enterar que tengo los misiles SS-20 apuntando a Lisboa. Exacto. Eso era la Guerra Fría. Sí, sí. Sánchez citó en su discurso al gran Antonio Machado. Así le llamó. Hoy es siempre, todavía, toda la vida es ahora. Núñez Feijóo le completaba la cita con unas palabras que poco después reivindicaba en un tuit Ismael Serrano, como parte de un añadido suyo a las palabras de Machado. Y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos, porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora, hombre, no Feijóo, que bastante tenía el pobre Machado con Sánchez, que fijó su lugar de nacimiento en Soria. ¿Y quién crees tú que oye a Ismael Serrano en el PP? No lo sé. Nadie. A ver, adivinanza. ¿Cuál es el ave que pica en la granja? O la granza o la tal. La gallina. Borja para el que lo adivina. ¿Qué te apuestas a que es Borjita Semper? Es que no se me ocurre otro. Ni siquiera les ha hecho falta escuchar a Ismael Serrano. Basta con la búsqueda en Google y... Claro. Copiar y no, vamos, mira, sin criterio Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Claro. O sea, recuerda que lo has dicho muchas veces, por ejemplo eso, que dijo que nació en Soria el que escribió
mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Exacto. Bueno, pues Sevilla, que es un barrio de Soria, al parecer. Y luego cuando dijo que Huelva y Almería eran provincias limítrofes. No, Cádiz, dijo que Cádiz y Almería. Cádiz y Almería, sí, que pilla al lado, o sea que... Sí. Pero no hay provincias más opuestas en toda Andalucía. Exactamente, en todos los sentidos, sí. Sí. Seguía descalificando al candidato del PP en lugar de reivindicar su propia candidatura. O sea, que se hizo un Óscar Puente en la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Por si él no se bastara, tuvo el apoyo de Francina Armengol, que quiso obligar a Abascal a retirar la acusación del golpe de Estado al sanchismo. Abascal no quiso, muy razonadamente, y Armengolpe, imprescindible el sufijo, dijo que borraría sus palabras del diario de sesiones. Ahí estuvo el mejor momento de Abascal al señalar justamente que esa era la prueba del golpe, que un diputado no tuviera libertad de expresión en la tribuna del Congreso. Además que estuvo muy rápido, porque que era un momento muy duro, de aguantar. Muy duro. Aguantó y contestó y tal. Y a partir de ahí, que fue el mejor momento, a partir de ahí desvarió. Se equivocó. Dice, al abandonar el Congreso, como has dicho muy bien, o sea, uno no abandona su sitio en el Congreso de los Diputados, uno no se marcha de la trinchera, sobre todo cuando aún le queda un disparo por hacer. Pues claro, y además contra Sánchez. Sí, señor. Y si Sánchez no le hubiera contestado, él podía rematar a Sánchez. Sí. Y además que estaba, la primera parte del discurso de Abascal fue extraordinaria. Pero luego se echa a perder, son las redes, porque inmediatamente se va del Congreso y empiezan a decir, vámonos a Ferraz. Pero vamos a ver, que eso es folclore. O sea, el Congreso es la política de verdad. Exacto, estábamos en los asuntos. Pero hombre, y él además lo había centrado muy bien. Claro. También se equivocó Abascal al lanzar su ultimátum al PP. Que además es ilegal. A ver cuando se convence de una vez que los españoles no buscamos a alguien que sustituya a Feijóo, que lo que queremos es echar a Pedro Sánchez. Claro. Pero no hay manera, ¿eh? Tiene esa esquizofrenia digna de Pumpido, que tu enemigo es Sánchez. Tu enemigo no puede ser Feijóo, porque además entonces te gana Feijóo, como pasó ayer, claro. Pues sí. Cristian Campos decía, ¿con qué derecho la presidenta del Congreso elimina unas palabras de Abascal del diario de sesiones y no elimina la imputación falsa de un delito que Pedro Sánchez ha hecho sobre Ayuso, cuando los tribunales, incluidos los europeos, desestimaron la acusación? Bueno, hay que añadir a esto que Pedro Sánchez volvió a afirmarse en el infundio de que él ganó la moción de censura a partir de una sentencia que condenaba al PP. Se refiere a la sentencia Full de José Ricardo de Prada, ese fenómeno que metió 2 párrafos de gañote, luego descalificados por el Tribunal Supremo. Toda la intervención de Sánchez fue escupirle a la cara a los jueces, Sí. Pero de principio a fin. Bueno, no, también a Feijóo. Sí, pero a Feijóo es que le resbala, le ha tomado la medida, Sí. Es de teflón, no importa lo que le eches encima, se queda limpio. Y encima se ríe. O sea, le ha tomado la medida, es que se burla de él y eso le saca de quicio. Pero y el momento en que hace llorar de emoción a Irene Montero, que no se da cuenta de que le está tomando el pelo. Sí, es que no está dotada para la ironía y la mujer todo se lo toma en sentido literal. Total. ¡Qué gran ministra! La mejor ministra y usted la echa. Sí. Y ella sentía, pero además se estaba hasta mona, se arreboló, se puso colorada, estaba a punto de llorar, digo, como caiga el lagrimón, va a ser la imagen de mañana, pero votarán al verdugo. Pues sí, eso es inevitable. Por lo demás, el felón mintió, calumnió a Isabel Díaz Ayuso por un presunto delito de corrupción que lleva meses archivado por las justicias española y europea. Magreó los conceptos de indulto y amnistía. O sea, bueno, cuando habló de los indultos, o sea, para justificar su amnistía habló de los indultos que había hecho Aznar. Le atribuyó a Aznar indultos que la mitad, por ejemplo, solo conozco bien, por desgracia, los de Terra Llure fueron de Felipe González.
Sí. Fue el pacto Y con bueno, Puyol de las Olimpiadas. Y la otra mitad eran de los se habían escaqueado de la mili. Claro, que como quitó la mili, pues ya no era delito. Claro. En su mayoría insumisos, después de acabar con la obligatoriedad del servicio militar. Feijóo le preguntaba a Sánchez: ¿Felipe González, Alfonso Guerra, Cándido Méndez, Francisco Vázquez, Virgilio Zapatero, Nicolás Redondo, Javier Sáenz de Cosculluela son nostálgicos del franquismo? ¿Pero no se dan cuenta de que están haciendo el ridículo, señorías? Pues no, porque ese es su estado natural. Cuando un beso genera más polémica social que un disparo en la cara al fundador del partido opositor, te das cuenta de la sociedad de mierda en la que vives. Cuán cierto. A Lupe Sánchez le fascina la exposición de motivos de la ley de amnistía, en la que se afirma que nuestro ordenamiento jurídico ya incorporaba con normalidad la amnistía, al tiempo que la disposición adicional primera modifica el 130 del Código Penal para incorporarla como causa de extinción de la responsabilidad criminal. A ver si es que no estaba incorporada con tanta normalidad. Por cierto, las referencias directas que menciona son de leyes preconstitucionales, dice Lupe, y da por supuesta su constitucionalidad porque no está prohibida expresamente en la Constitución española y porque no se declaró inconstitucional la del 77, previa a la aprobación de la Constitución. Es que lo desmiente el calendario. ¿Cómo va a ser constitucional o anticonstitucional algo que se hizo antes de la Constitución? El 15 de octubre del 77 y la Constitución fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre del 78. O sea, de 14 meses. Eso es. Bueno, el País reproducía unas declaraciones de Luis Rubiales que tienen su aquel. Todo lo hice por la independencia de Cataluña. Y añadió, naturalmente, que espera poder acogerse a la ley de amnistía. Bueno, claro, y además favoreció a las nenas del Barça, las separatistas, que son separatistas. Una presume de su padre luchador de Terra Llure. O sea, cuidado, ¿Quién? Que son lo peor de lo peor de lo peor. ¿Quién presume de su padre de Terra Llure? La famosa premiada Bonmatí. Ah, Bonmatí, ¿eh? Sí, señor. Todas grandes luchadoras, como todo el farsa, por la independencia de Cataluña, hasta que llega el momento del negocio. Y entonces dijo, como él juega muy bien, dice, no, a ver si me voy a perder yo. Lo mismo ganamos. Y van y ganan las suplentes con las desertoras del Barça. Pero eso, como Pablo Iglesias, blasonaba de tener un padre terrorista, o sea... Oye, me comunican que, aunque acertado, lo de Rubiales es un bulo. Es un bulo tan bueno que debería ser cierto. Es que Rubiales Ueviales no es muy inteligente. Si no, lo hubiera dicho ayer mismo en la puerta del Congreso. Exacto. Bueno, pues lo retiramos. De Guirilandia escribía en Twitter: los timos más frecuentes en España son el tocomocho, la estampita y la indignación de García Paje. Eso es buenísimo. Fillmore A. Millows decía: a estas horas veo incompatible en el tiempo la pervivencia del PSOE y de la ley de amnistía. Solo puede sobrevivir uno. Y digo, si con la ley de amnistía implosiona el PSOE y acaba siendo residual en unos años, traigo yo a Puigdemont en mi coche. Va a venir en la silla gestatoria del Papa. Y además se la va a dejar, se la dejará el Papa. Se la dejará, Papa Montonero, que ya... ¿Cuándo tuvo mejor uso, dirá? Pues claro, lo mejor. A un enemigo de España, a la que yo odio, lo voy a llevar, pero en silla gestatoria. No el Papa móvil, para que pueda saludar a la plebe. En esto y en favor de Sánchez no podía faltar nuestra Rosa Villacastín. Feijóo es un faltón, escribió, un prepotente. Hoy tiene buenos escribidores, pero está rabioso. Se veía de presidente y va a estar 4 años en la oposición. Insiste en ir a las urnas porque sabe que allí, habiendo mayoría parlamentaria, no va a llegar a presidente. Bueno. O sea que también ya sabe el resultado de las elecciones. Exacto. Bueno, eso es señal de que con Sánchez, pues como con Sergio Massa.
No hay da igual lo sorpresas. que voten los argentinos, seguirán mandando los delincuentes, o sea. Claro. Yolanda Díaz, cuando nos fiesta, dijo ayer en el Congreso: siempre hablan de los padres de la Constitución, nunca de las madres. Nunca se acuerdan de que fueron las que lo hicieron posible. Ahora la corregía: no, mujer, no digas sandeces, más no. Sí. Es imposible, es que cristaliza en adoquín y derivando a piedra pómez, ¿eh? Sí, no hay. Y nuestro gran Parmenio hacía una analogía muy pertinente. Pedro Sánchez acaba de reafirmar su compromiso con la democracia. No se veía nada igual desde el anuncio de Maradona y Julio Alberto contra la droga. No diré más. Está muy bien. Es un genio. Sí, es tal cual. Que se decía Maradona no tiraba el córner, esnifaba la línea. Bueno, sabes que nunca se atrevieron en Nápoles a hacerle un test antidoping. Pero conviene recordar para Piscolonien que fue condenado por Nandrolona el gran Pep Guardiola. Pep Guardiola fue condenado en la liga italiana, donde vegetaba en la segunda división, por Nandrolona, por drogarse. O sea, conviene, porque es que como luego van dando clase de todo, por cierto, gran defensor del golpismo en Cataluña. Él y su nena. En primera línea. La nena, que es como el padre, pero con menos estudios si cabe, es una gran defensora de Hamás y de atacar a Israel. Por cierto, lo mismo que ayer, que inauguró su discurso con una propuesta antisemita. Por lo visto, Sánchez es el único que no sabe que el Estado palestino está reconocido por la ONU en 1947, a la vez que el Estado de Israel. Lo que pasa es que unos lo hicieron y los otros no han querido hacerlo. Claro. En fin. Fíjate que yo tenía buen concepto de Pep Guardiola. ¿Te acuerdas de cuando era el capitán de la selección española de fútbol y no la de Merimé? Claro, cobraba más. Pero siempre fue un farsante. Pero eso, por eso cuando dicen que Cataluña, la autodeterminación como una colonia, no, la colonia de Cataluña, incluyendo el fútbol y el robo que ha hecho el Barça todas estas décadas, es España. Somos una colonia de estos tipejos. Sí, así es. Pues nada, muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día, y tendremos otro presidente que desgraciadamente es el mismo. Pero ojo que hoy el pacto encapuchado se va a destapar. Sí. Vamos a ver. En fin. Bueno, no sé si se va a destapar, o lo seguirán teniendo. Vamos a verlo. Tengo interés, porque después de la chulería de la Nogueras ayer, o sea, tú eres un biletarra y tú necesitas demostrar que tienen más hueviales que la de Junts. Exacto. O sea, al fin y al cabo, oye, hay condenados por terrorismo, etcétera. Qué buena descripción hicieron ayer de la Ezpurúa, ¿eh? Es que ayer tanto Feijóo como Abascal sobre todo en la primera parte y Feijóo todo el tiempo, es que estuvieron muy bien. Sí. En fin, pues con eso nos tenemos que conformar. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8:54. Exacto. Venga, muchas gracias. Hasta mañana. Si les duele todo, desde España hasta el trigémino, Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Rosana, recordemos un aviso del sector bancario. Sí, bueno, y esto es peliagudo, esto es importante, Federico, cuando hablamos de la mejora de la atención presencial a los mayores. La clave. Bueno, desde, por ejemplo, abrirte una cuenta bancaria, hacer una transferencia, hacer un Bizum. Bueno, es que esto es muy complicado de hacer a través de un ordenador. Es que hay gente que no puede o gente que directamente no quiere, que quiere ir a su oficina de toda la vida, que para le atiendan eso tiene en persona. su dinero allí
lo mejor hace 30 años. Pues esto también supone y ha supuesto un reto para los servicios bancarios, que están poniendo precisamente el acento en este grupo de personas, en las personas más mayores. En los últimos 6 meses, más de 5,5 millones de personas mayores se han beneficiado de un horario ampliado en las cajas. También 2 millones han usado el servicio telefónico atendido, ojo, por una persona, no por un robot. No por esa línea que además te lleva a Bangladesh. 2 millones de personas. Sí. También las aplicaciones y las páginas web se están tratando de simplificar para que esos movimientos, ese tipo de acciones sean más simples. Las personas que quieran hacerlas, insistimos, porque no todo el mundo no tiene debería ser obligatorio. Bueno, y en los últimos 6 meses ya han pasado por esos cursos de formación que las propias cajas y los bancos están haciendo precisamente para las personas mayores, 277.000 personas. Lo que hace falta es que pasen por un curso de formación los que atienden a las personas mayores. Pues también, bueno. Que es que algunos no se saben bien la cosa, los acaban de poner y entonces se quitan el lío. Bueno, pues ahí está, el compromiso es ese, Federico se está trabajando en ello y recuerda, el sector bancario está contigo. Bueno, y yo con el sector bancario, mientras no haya corralito, por supuesto, lo que haga falta. Además, aviso a los que ya temen y tal, corralito es lo último. Primero se cargan a los jueces, después ilegalizan a la oposición, luego cierran los medios y luego ya se quedan con la moneda, ya te roban. Pero el corralito es lo último. Por eso ahí están estos terroristas suicidas, los banqueros suicidas del IBEX 35, con 3 capas de calzoncillos. Ayer cayeron varios ahí delante de los antidisturbios. Héroes. Bueno, ¿cómo están los oyentes? A ver. Bueno, pues muy participativos, porque la jornada de ayer dio para mucho y porque hoy va a ser un día también importante. Al filo del mediodía, un poquito más tarde quizás, será la votación en la que, salvo sorpresas, será de nuevo investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Salvo Junts, pues eso queremos preguntar a los oyentes. ¿Iban ayer de farol, como es habitual también en ellos, o de verdad lo que quieren es hacer una demostración de fuerza? ¿Podrían abstenerse hoy y forzar una segunda votación? No, ¿sabes un detalle que podrían tener? Como les sobran 2 votos, que 2 no votaran. Enseñar la patita solo. Exactamente. Dice, Iván, vas a ser nuestro esclavo toda la legislatura, que durará lo que nosotros queramos. Que como hay elecciones en un año en Cataluña, o menos, puede ser 8 meses. Y antes en el País Vasco todavía. Y luego las europeas. Las europeas. Que van a ser un verdadero plebiscito contra Sánchez. Nos quedan unos meses muy intensos. Bueno, al margen de esta cuestión, escuchamos ayer al presidente, por fin, le costó hora y media y unos cuantos meses, hablar por fin de la amnistía. Queremos saber qué les pareció la intervención del presidente y, por supuesto, también la oposición. Tanto la intervención de Alberto Núñez Feijóo como de Santiago Abascal y lo de siempre, tanto Rufián como Nogueras, que no engañan a nadie. Eso sí que es verdad. Pero Rufián es un macarra barato, la otra es una golpista cara. O sea, había una diferencia fundamental. Rufián es un farsante, esta no. Esta es una loca peligrosa. Por cierto, habló muy bien. Tiene unas orejas gigantescas. No, era imposible, yo no sé, con lo fácil que es una operación y tal, pero prefiero que sean feos los golpistas. Pero estuvo muy bien, y puso a Sánchez, o sea, lo de Abascal fue una broma, al lado de lo que le dijo Miriam Nogueras, empezaba a decir, usted no tiene palabra, a usted solo le mueve el afán de poder, usted lo único que trata de hacer aquí es evitar un gobierno del PP con los votos de Junts. Pues bien, como no ha dicho en público, luego tenían pactado que lo dijera en público, que somos una nación con derecho a la autodeterminación, vamos a pensárnoslo. Y veis, de pronto el otro se pone verde, se le afila la cara como un difunto. Ahí sí que lo pasó realmente mal. Se le va a hacer larga la espera hasta la votación de este mediodía. Bueno, esperamos los mensajes ya, todavía más, en el 648 91 92 60. Y que no se me olvide, Naturgy. Esto que te voy a contar ahora hará que te encante estar escuchando la radio, porque ojo, ¿sabías que eso de dejar la televisión de fondo puede hacer crecer tu factura de luz hasta un 30% cada mes? Si quieres más trucos y consejos sobre energía, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy, un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Es la mañana, es radio.